¿Y dónde trabaja? Trabajo en el departamento de policía de Duxbury. ¿Cuánto tiempo lleva siendo oficial de policía? Empecé ahí en abril de 2020. ¿Y trabajó para la policía de Plymouth antes de eso? Sí, así es. ¿Y cuánto tiempo trabajó allí? Casi 5 años. Am, ¿Cuál es tu puesto actual? Soy oficial de patrulla. En enero de 2023, ¿cuál era su puesto en el departamento de policía de Duxbury? Yo era el oficial de enlace escolar para Alden y Chandler. Trabajaba con niños de kinder hasta quinto grado. En cuanto al 24 de enero de 2023, ¿ese día estaba trabajando un turno extra? Sí, había tomado un turno extra. ¿Y cuál era ese turno? Era de 4 a medianoche, pero estaba programado para trabajar hasta las 8 p.m. 8 p.m. Sí, señora. Así que usted estaba programada para estar ahí de 4 p.m. a 8 p.m., ¿es correcto? Eso es correcto. ¿Y usted estaba en una patrulla marcada y con uniforme? Sí, estaba completamente vestido con el uniforme de la policía de Duxbury. Estaba en una patrulla marcada, Policía de Duxbury 172. Y recibió un aviso de la central aproximadamente a las 6:11 p.m. para ir al 47 de Summer Street en Duxbury. Sí, lo recibimos. Y cuando dice nosotros, ¿estaba con una compañera o estaba sola? No, estaba solo. Ahí patrullamos solos en la patrulla. Está bien. Entonces, cuando dice nosotros, ¿se refiere a que se les avisó a todos los agentes que estaban de patrulla? Entonces, normalmente con llamadas por incidentes críticos, lo pasan a la central y ellos dicen, patrullas de la policía de Duxbury, comiencen a dirigirse a cierta dirección. De esa manera, todos pueden llegar lo más rápido posible. Está bien. Y entonces en ese momento supiste que debías ir al número 47 de Summer Street. Sí, señora. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo te tomó llegar ahí? Yo diría que entre 3 y 4 minutos. Entonces estabas relativamente cerca cuando recibiste el aviso de la central. Sí, lo estaba. Y cuando llegaste a la calle Summer número 47, ¿qué observaste? La central me estaba dando la descripción de la casa. Probablemente me tomó unos 15 segundos identificar la casa. Estacionado en la calle. Vi el número de la casa y me dirigí hacia allá. Creo que fui a un vestíbulo de entrada. Mostrándote la prueba 33. Cuando dices el vestíbulo de entrada al que fuiste, ¿realmente entraste a la casa o solo llegaste a la puerta del vestíbulo de entrada inundado? Fui a la puerta del vestíbulo de entrada para revisar si estaba sin seguro, para poder ir hacia la parte trasera de la casa. ¿Y esa puerta aparece en esta fotografía? Sí, así es. ¿Y es la puerta que está a la izquierda del garaje? Sí, así es. ¿Y la puerta estaba cerrada con llave o sin llave? Estaba cerrada con llave en ese momento. Entonces, ¿qué hiciste después? Me comuniqué por radio con la central, solo para confirmar dónde estaba ubicada la persona a la que intentábamos llegar. Me dijeron que estaba en la parte trasera de la casa, así que intenté ir por ese camino. Y cuando fuiste a la parte trasera de la casa, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, refiriéndome a la foto donde estaba estacionado el auto, fui por el lado derecho y rodé el garaje. Había una cerca y creo que la salté. Mostrándote la prueba 33. De nuevo, por el auto de quien pasaste alrededor de la casa hacia la derecha. Sí, eso es correcto. Y mostrándote la prueba 37. Eso significa que habrías estado dando la vuelta por la casa, por aquí cerca del garaje a la izquierda y en el porche, la terraza. Sí, eso es correcto. Y cuando diste la vuelta por ahí, ¿qué viste? Me abrí paso. Observé dos cuerpos, uno tirado en el suelo y otro de pie junto a él. Y empecé a abrirme paso hacia el otro extremo de la casa, que es hacia esta cerca, como pueden ver en referencia a esa foto. Entonces, cuando dices el otro extremo de la casa, ¿te refieres a esta área de aquí? ¿Las ventanas más alejadas, las que están hasta la derecha? Sí, eso es correcto. Y la persona que estaba de pie, después supiste que era Patrick Clancy. Sí, así es. Y la persona que estaba en el suelo, después supiste que era Lindsay Clancy. Sí, así es. Y en algún momento el oficial Hall también estaba ahí atrás contigo. Sí, él vino de este lado de acá, en la dirección opuesta de la que yo venía. Entonces, mirando hacia la casa, él habría venido por el lado izquierdo de la casa si estás mirando hacia la casa. Sí, él se estacionó en la calle y vino de este lado, el opuesto de donde yo venía. Está bien. ¿Y recuerdas qué estabas haciendo Patrick Clancy cuando lo viste por primera vez? En ese momento, él estaba de pie junto a Lindsay. Parecía que estaba tratando de comunicarse con ella. Lo observé con un teléfono celular. Lo tenía más o menos a un lado, así que
No sé si estaban hablando o qué, pero fue probablemente una fracción de segundo y luego él se giró hacia donde yo estaba, me vio porque yo estaba iluminando el patio con mi linterna y fue entonces cuando él y yo nos cruzamos. Está bien. Y dijiste que lo viste con su celular a un lado. ¿Lo tenía en la mano a un lado? Sí, creo que lo tenía en su mano izquierda. Está bien, está bien. Y dices que te cruzaste con él. ¿Aproximadamente dónde te cruzaste con él? Probablemente fue justo junto a la entrada del sótano, diría yo. Entonces, en la fotografía, a la derecha de la terraza está la entrada del sótano, ¿es correcto? Eso es correcto. ¿Y hacia dónde se dirigía él? Él se dirigía, creo, hacia la terraza. Sí, obviamente no lo sabía en ese momento, pero él simplemente pasó caminando junto a mí bastante rápido y de manera abrupta, así que ¿Y te dijo algo cuando pasó junto a ti? no dijo nada. Y después de cruzarte con Patrick, ¿a dónde fuiste? Fui hacia la mujer, ¿Y hablaste con ella? lo intenté. ¿Y qué le dijiste? Solo intentaba obtener información básica sobre dónde estaba herida, dónde necesitaba atención, cualquier cosa que pudiera hacer para ayudarla hasta que llegaran los bomberos. ¿Y ella respondió a tus preguntas? Ella murmuró y no fue una respuesta definitiva. ¿Observaste alguna lesión? Sí, ella estaba tirada en el suelo. Había cortes en su muñeca derecha, creo, y en el lado derecho de su cuello. ¿Y esos cortes estaban sangrando activamente en ese momento? Estaban sangrando, pero no de manera profusa. ¿Usted está capacitada en primeros auxilios? Sí. ¿Sintió la necesidad de aplicar presión en esas heridas de inmediato? No. También llevamos equipo médico como torniquetes, gasas, cosas así. Y creo que debido a las circunstancias no necesité utilizar esas herramientas. ¿Y el torniquete que llevas es por si alguien tiene algún tipo de corte donde una arteria ha sido dañada o cortada? Sí, así es. Está bien. ¿Y estás entrenada para reconocer cuándo es algo serio, como una hemorragia arterial con sangre saliendo a chorros frente a una que no necesita un torniquete? Sí, lo estamos. ¿De acuerdo? ¿Y no viste la necesidad de un torniquete? No lo sabía. Y según tu entrenamiento en primeros auxilios y como oficial de policía, como primer respondiente, ¿esas heridas parecían poner en peligro la vida? No lo parecían. ¿Llegó más personal de emergencia del departamento de bomberos? Sí, yo diría que intenté hablar con la señorita Clancy durante probablemente entre 30 segundos y un minuto. Y en ese momento, viniendo desde el lado opuesto de la casa, observé que llegó el personal de bomberos de Duxbury. Y nuestro protocolo es básicamente dejarles la atención médica porque están más capacitados que nosotros. ¿Y en algún momento escuchas algo? Sí, ¿Qué escuchas? el oficial Hall y yo estábamos parados junto a esa ventana y empezamos a escuchar gritos fuertes. ¿Y qué hiciste cuando escuchaste esos gritos fuertes? Inmediatamente tratamos de averiguar de dónde venían. No estoy seguro si la central o alguien dijo algo por la radio sobre el sótano, pero los dos empezamos a regresar hacia la parte de la terraza de la casa. ¿Entraste por las puertas corredizas de vidrio? Sí, subimos a la terraza y entramos por las puertas corredizas de vidrio a la cocina. ¿Y luego fuiste al sótano? Sí, Bien. ¿Y pudiste escuchar algún sonido proveniente del sótano cuando entraste a la cocina? sí, eran exactamente los mismos gritos que escuché desde la ventana. ¿Y bajaste las escaleras al sótano? Sí, bajamos. ¿Y viste algo mientras bajabas las escaleras después de que bajaste las escaleras? Así que bajamos las escaleras y había una foto al pie de las escaleras, creo, de Lindsay y Patrick. Y el sótano se divide en dos, un área a la derecha y otra a la izquierda. Y los gritos venían del área de la derecha, así que ahí fue donde dirigimos nuestra atención primero. ¿Y viste a Patrick? Sí. Ese lado derecho se abre y son como 2 cuartos, creo. Así que entramos al primer cuarto, que estaba algo oscuro. Y había algo de desorden y cosas por ahí. Y Patrick estaba en ese cuarto del fondo, en ese momento. Así que te estoy mostrando lo que se ha marcado como la prueba 92. Esa es la entrada a ese cuarto del fondo. Sí, así es. ¿Y la prueba 93 es el interior de ese cuarto del fondo? Sí, así es.
Y ¿recuerdas qué, si acaso, estaba diciendo Patrick cuando lo encontraste? Al observarnos, a mí y al oficial Hall, procedió a dirigirse hacia nosotros, saliendo de ese cuarto. Y en ese momento levantó la mirada y gritó, «Ella mató a los malditos niños». Y después de que dijo eso, ¿a dónde fuiste? Una vez que se apartó del marco de la puerta, pudimos mirar dentro de la habitación donde observamos lo que parecía ser un niño acostado sin moverse en el suelo. Y después supo que su nombre era Dawson Clancy. Sí, así es. ¿Y cómo estaba posicionado? Estaba acostado de espaldas, más o menos cerca de la bolsa de gimnasio para que tengas una referencia de eso. Le muestro de nuevo la prueba 93 en referencia a la bolsa de gimnasio. ¿Es esa la bolsa que está a la izquierda del paquete, el juguete del niño? Sí, Y entonces estás diciendo que él estaba en esa área cuando lo viste por primera vez. sí, él estaba. ¿Y recuerdas si él estaba de espaldas? ¿O estaba boca abajo o de alguna otra manera? Él estaba de espaldas. ¿Y recuerdas su apariencia física? Como dije, él estaba acostado de espaldas. Su cabeza estaba inclinada hacia el lado derecho. Lo miré más o menos en la cara cuando nos acercamos, y su rostro estaba blanco, gris. Sus labios estaban azules, sus ojos estaban inyectados de sangre. Parecía que los vasos sanguíneos de sus ojos estaban reventados. ¿Notaste alguna lesión en su cuello? Al ver eso, mi primer instinto fue agarrar su cabeza y girarla hacia un lado para ver si podía sentirle el pulso, pero, o sea, por mi entrenamiento y mi experiencia en incidentes anteriores, sabía que no iba a ser bueno, así que moví la cabeza, y fue ahí donde observé unas marcas rojas en ese lado derecho. ¿Del cuello? Sí, ¿Y en... En esa prueba. En la prueba 94 había una banda elástica amarilla para ejercicio, ¿correcto? sí, Y creo que en el testimonio anterior... En tu testimonio anterior creo que lo llamaste una banda de ejercicio azul, ¿es correcto? sí, Pero claramente es amarilla en la foto, ¿verdad? sí, claramente es amarilla, o sea, sí lo era. Ese es el color de la banda de ejercicio. Muy bien, perfecto. ¿En qué te enfocabas en ese momento? El niño, Y una vez que lo viste ahí con esas heridas, ¿qué hiciste? basado en mis observaciones, sabía que realmente no había mucho que pudiera hacer. Así que levanté al niño, lo pegué contra mi pecho, y mientras hacía eso, fue como si un moco o una espuma saliera de su boca y se me pegara. Lo agarré, regresé por donde habíamos bajado al sótano, y me dirigí hacia las escaleras donde el sargento Homestead venía bajando, y empecé a gritarle que se quitara del camino. Subí de nuevo las escaleras y luego entré directamente a la cocina. Junto a las escaleras está el vestíbulo de entrada, como un pasillo. Y salí por ahí, por la puerta principal, hacia la entrada para autos. ¿Y había una ambulancia en la entrada para autos en ese momento? Sí, la ambulancia estaba retrocediendo y prácticamente acababa de estacionarse, y uno de los bomberos estaba yendo hacia la camilla en la parte de atrás, así que corrí con Dawson y lo puse en la camilla. Y fue entonces cuando el sargento Homestead y el personal de bomberos empezaron a atenderlo. ¿Qué hiciste después? Regresé a la casa. ¿Y por qué regresaste a la casa? Recuerdo haber escuchado algo sobre niños, que eran varios, y simplemente regresé. ¿Y cuando regresaste a la casa, fuiste al sótano? Sí, entré de nuevo por la puerta principal, bajé al sótano y esta vez fui hacia el lado izquierdo. ¿Y cuando fuiste al lado izquierdo del sótano, qué viste? Prácticamente justo frente a mí había una niña mayor tirada en el suelo, y en la esquina había como un bebé más pequeño. ¿Y cuando dices una mujer mayor, te refieres a que era mayor que Dawson? Así es. ¿Y después supiste que su nombre era Cora Clancy? Sí, así es. ¿Y ayudaste a tratarla? Sí, así es. ¿Qué hiciste? Así que cuando bajé al sótano, ya había dos bomberos en la escena. Uno estaba atendiendo al bebé y otro estaba atendiendo a Cora. Me comuniqué con ellos. Trabajamos juntos y yo me encargué de hacer las compresiones torácicas a Cora. ¿Y pudiste ver alguna lesión en Cora en ese momento? Sí. Ella tenía más o menos las mismas lesiones que describí al hablar de Dawson.
el tono pálido, labios azulados, ojos inyectados en sangre, vasos sanguíneos reventados. Pero esta vez también tenía como sangre seca alrededor de la boca. ¿Y también viste un área de sangre cerca de ella en el piso? Sí, había un área relativamente grande de sangre en el piso. De hecho, cuando le estaba haciendo RCP, la tenía recostada de espaldas, girada hacia un lado, y esa sangre se filtraba a través de mis pantalones. Así que terminé moviéndola un poco hacia un lado para poder posicionarme mejor. Solo le estoy mostrando lo que se ha marcado como la prueba 97, esta mancha roja y marrón en la alfombra. ¿Es a eso a lo que se refiere? Sí, Mientras le hacías compresiones en el pecho a Cora, ¿qué estaba haciendo el bombero? el que había estado atendiendo a Cora antes, luego fue con el niño que estaba en la esquina. Y finalmente, pusieron a Cora en una camilla y la sacaron. Sí, finalmente. Creo que al bebé lo sacaron primero porque mencionaron en algún momento que tal vez encontraron un pulso débil o algo así. Así que lo sacaron primero y luego pudimos sacar a Cora. Así que todo ese tiempo mientras estabas en el sótano, ¿todavía le estabas haciendo compresiones en el pecho a Cora? Sí. Sí, o sea, se sintió como una eternidad, al grado de que creo que pedí ayuda por radio para que otro oficial viniera. ¿Y vinieron otros a ayudar? Sí, el oficial Cahill bajó para ayudar más, mientras yo seguía con las compresiones torácicas y él usó una bolsa válvula mascarilla para dar respiraciones de rescate. ¿Y una bolsa válvula mascarilla? ¿Eso es algo que se pone sobre la cara de alguien, una mascarilla que está conectada a una bolsa y la aprietas para dar aire? Sí, es un aparato alternativo para respirar. ¿En algún momento vuelves a subir a la planta baja? Sí, ¿Y te encuentras con Patrick Clancy cuando subes? sí, entonces cuando sacaron a Cora, el oficial Cahill y yo volvimos a subir, donde me encontré con el señor Clancy en la cocina. ¿Y cómo era su comportamiento en la cocina? Todavía estaba frenético, como en estado de shock. Seguía gritando y perdiendo el control, y creo que en ese momento no sé, uno de nosotros pidió que también llamaran una ambulancia para él. Gracias, señor, no hay más preguntas. Abogado Rington. Lo siento, no tengo preguntas. Muy bien. Gracias, señor. Que tenga un buen día.